Hace 150 años hubo un reavivamiento espiritual grandísimo en Gales. Así que este reavivamiento espiritual hizo que muchas personas fueran a predicar el evangelio como misioneros en el noroeste de la India. Allá había una zona llamada Assam y las tribus eran bastante bárbaras, con unas costumbres salvajes. Pero aún así el evangelio penetró y hubo un señor llamado Noxet, el cual él, su esposa y sus 2 hijos aceptaron el evangelio. Cuando el jefe de la tribu de Noxet se enteró de que ellos habían aceptado el evangelio, los mandó a llamar y toda la tribu se congregó. Todo el mundo esperaba lo peor. Bienvenidos una vez más a Búnker Divino, donde nos refugiamos en la palabra de Dios. Estamos felices, contentos, privilegiados de su compañía con nosotros aquí para refugiarnos en lo mejor que ha tenido la humanidad, el regalo divino de su palabra. Antes que nada, quiero invitarles a que los domingos estén sintonizando este mismo canal, pero los domingos a partir de las 5:30 estamos haciendo un esfuerzo por la familia, dándoles herramientas a quienes quieran luchar por su hogar. Estamos junto a la doctora Juana Santiago, que es una doctora en psicología, que nos está dando conocimientos de cómo podemos defender nuestro hogar y volverle un pedacito de cielo aquí en la tierra. El día de mañana, si están viendo el programa, este mismo 29, el día 30, vamos a estar tratando acerca de la depresión. Así que cada uno de ustedes está cordialmente invitados. Padre, gracias porque nos permites este momento para compartirlo contigo. Queremos tu presencia, queremos tus palabras, queremos tu sensación, queremos que el Espíritu Santo esté en cada corazón y que las palabras que sean salidas de esta transmisión sean palabras de vida para vida. Gracias por oírnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No sé cuántos se acuerdan, antes era más divertido que ahora, ya ahora se ha perdido un poquito eso. Pero antes, cuando uno veía a esa muchacha que uno decía, bueno, wow, esa es, y todo el mundo se quedaba, pero ¿cuál? Y tú te quedabas como, tú no estás viendo ese monumento. Y uno a veces se acercaba y no podía ni le salía la palabra, o gagueaba, o todo lo que había ensayado no le salía, pero cuando esa relación empezaba y era correspondida, y qué lindo era todo, y qué lindo era todo, hasta que llegó ese momento en el que nosotros dijimos, ya todo el mundo tiene que saber que este es el amor de mi vida. Yo tengo que formalizar este compromiso. Nosotros también con Jesús nos pasa lo mismo. Ya nosotros sabemos que somos malos. Nadie nos lo tiene que decir. No hay que venir a ver Búnker Divino para saber eso. También sabemos que tenemos una necesidad de cambiar, de ser buenos o cambiar algo, porque caramba, no podemos seguir como estamos, hundiéndonos cada vez más. Y ya descubrimos a través de este mes de enero tan bendito, tan especial que ha sido, de esta serie de Nuevo Creyente, hemos descubierto cómo nosotros podemos entregar nuestra vida a Dios y cómo Dios va a hacer ese cambio en nosotros. Pero el próximo paso, ¿cuál es? El próximo paso es formalizar la relación. ¿Y cómo nosotros vamos a formalizar la relación? Esto mismo le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles cuando ellos estaban predicando en ese sermón después de Pentecostés. Y oigan la respuesta que les dio Pedro en los versículos de 37 y 38 de Hechos capítulo 2. Oigan lo que dice. Al oír esto se dolieron de corazón y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro contestó,
arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que Pedro les dijo, si ustedes lo que ustedes tienen que hacer ya es arrepentirse y ¿qué? Y bautizarse. Eso es lo que toca. Entonces, ¿cómo nosotros formalizamos la relación? Tenemos que bautizarnos. Pero hay más aún, más aún. Oigan lo que el Señor le comisionó a esa pequeña iglesia cuando ya se estaba yendo. Lo que dejó como una de las principales tareas de la iglesia cuando se iba del mundo y que ellos iban a seguir la obra que él había empezado. Nos vamos al libro de Marcos, capítulo 16. Y oigan lo que dice en el versículo 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. O sea, cuando Jesús está ya partiendo y le está dejando la gran comisión, le está dejando el resumen, le está dejando la tarea que tienen que dejar a los discípulos, ¿qué les dice? Vayan y prediquen, el que crea y sea bautizado será salvo. Entonces, esto es lo que nos está mandando a hacer la palabra de Dios. Ya tú creíste en Dios, ya tú estás convencido de que eres malo, convencido, estás dolido de lo que ha pasado hasta ahora en tu vida. Ya tú sabes que necesitas a Jesús. Bueno, pues el próximo paso es dar el bautismo. Pero hay unas cuantas preguntas que nosotros queremos analizar para tranquilidad de cada uno de ustedes. ¿Por qué debo bautizarme? Esa es una pregunta súper interesante y súper importante y que pretendemos contestar como siempre basándonos en lo que dice la palabra de Dios. Lo primero es de que ¿por qué debo bautizarme? Número uno, porque Jesús lo hizo. Todo lo que Jesús hizo, para ejemplo, de nosotros, nosotros tenemos que hacerlo. Y esta debería ser la única razón, no debe haber ninguna. Si Jesús lo hizo, ya yo tengo que hacerlo porque Jesús es mi ejemplo a seguir. Pero vamos a Mateo capítulo 3, versículo 13. Pero todos sabemos, entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Entonces, número uno, Jesús se bautizó. Yo tengo que hacer ¿qué cosa? Tengo que bautizarme. Número dos, y lo vimos ya en el texto que leímos del apóstol Pedro contestando a las personas que querían hacer. Pero vamos a ir a ese mismo episodio en Hechos capítulo 2, porque ahí hay dos razones que le da el apóstol Pedro y que todavía son vigentes para cada uno de nosotros de por qué debemos bautizarnos. Vamos a leer más al pasito. Versículo 38. Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros, número uno, para perdón de vuestros pecados. A través del rito del bautismo es que yo voy a recibir el perdón de todos los pecados que yo he cometido hasta este momento. Y más adelante vamos a explicar detalladamente esto. Y después de que seamos limpiados o perdonados de todos nuestros pecados, aquí nos dice el mismo versículo 38, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una vez se haya hecho esa limpieza, entonces el Espíritu Santo va a entrar en la vida de cada uno de nosotros. Pues entonces ahí hay dos razones más por las que debo ser bautizado. Porque Jesús fue bautizado para perdón de mis pecados, para recibir el Espíritu Santo. Oigan otra razón, la número 4, en ese mismo capítulo, oigan lo que dice. Así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se le unieron en ese día como 3,000 personas. Y hay otros versículos ahí tan que va diciendo, y leemos en el versículo 47, alabando a Dios
y disfrutando la simpatía de todo el pueblo. Están hablando de la iglesia primitiva. Y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. Entonces, otro punto de yo bautizarme, en este caso el punto número 4, es que me están agregando a la lista de qué, de los que van a ser salvos, de los que iban siendo salvos, mejor dicho. Entonces, otro punto para bautizarme es que me están anotando en esa lista de que yo estoy en la lista de los que iban siendo salvos. ¿Cuántos quieren ser salvos? Esa sería la pregunta. Pues entonces tenemos que estar en esta lista. Y punto número 5, ahí que nos vamos a detener un poquito más. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Oigan lo que dice el apóstol Pablo acerca del significado del rito del bautismo. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Oigan más, porque fuimos sepultados junto con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Interesante, muy interesante lo que está diciendo el apóstol Pablo. Nos está pasando de un rito a una simbología, a lo que significa este rito. No es solamente el rito de lo que está pasando, sino qué significa. Entonces, el punto número 5 de por qué debo ser bautizado es para participar del sacrificio de Jesús. Pero vamos a explicar un poquito esto para que podamos entender bien qué es lo que me está queriendo decir el apóstol Pablo. Antes de avanzar más, tenemos que saber que en el Nuevo Testamento se usa la palabra griega baptizo para el bautismo. La palabra griega baptizo quiere decir sumergir, bañar, y se usaba mucho para la inmersión de una tela en una tintura. Entonces, cuando me dice bautizar, me está diciendo, está sumergiendo, está haciendo una inmersión de algo. Y vamos a ver algunos textos que corroboran lo que le estamos diciendo acerca del significado de la palabra que se usa como bautismo en el Nuevo Testamento. Número 1, nos vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 3, versículo 16. Si bien recuerdan, ese es el bautismo de Jesús. Entonces vamos a ver una palabra muy significativa que describe lo que pasó en el bautismo de Jesús. 3:16. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. Si me está diciendo que subió del agua, ¿qué significa? Que Jesús había bajado para recibir el bautismo, que había entrado en un sitio para recibir el bautismo. Entonces, porque me dice que subió del agua. ¿Está bien? Juan capítulo 3, versículo 23 nos dice cómo era el sitio donde Juan había elegido bautizar. Juan capítulo 3, versículo 23 nos dice una característica del sitio que Juan el Bautista había elegido para bautizar. Oiga lo que dice. Juan también bautizaba en Enón, junto a Salim, porque allí había abundancia de agua y venían y eran bautizados. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Que Juan eligió este sitio para bautizar porque había abundancia de agua. Recuerden que el significado de la palabra bautizo en griego es sumergir, hacer una inmersión de algo. Entonces, otro texto que vamos a usar es en el libro de Hechos. Ya Jesús se había ido al cielo y estaba la iglesia primitiva. Y hay un suceso bastante conocido. Oigan lo que dicen.
en el versículo 38 del capítulo 8 de Hechos. Entonces mandó parar el carro y los dos, Felipe y el etíope, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Entonces, si juntamos estas tres características de bautismos en el Nuevo Testamento, me está diciendo que Jesús subió luego de ser bautizado. Me dice que descendió para ser bautizado. Y Juan eligió un sitio donde había mucha agua para poder bautizar. ¿Qué me está diciendo esto? El bautismo del que habla la Biblia es el que conocemos de bautismo por inmersión. Y esto tiene un significado muy importante. Oigan esto, vamos a ir al libro de Colosenses para seguir escuchando la misma explicación del apóstol Pablo. El libro de Colosenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Oigan, vamos a volver a escuchar al apóstol Pablo definiendo lo que es el rito del bautismo y el significado que tiene y cómo se cumple esa simbología. Sepultados con él en el bautismo. ¿Qué significa sepultado? Cuando una persona la sepultan es que una persona la entierra, y el que entierran, ¿qué le hacen? Lo tapan de una manera tal que no quede nada en la superficie. O sea, que para yo cumplir el rito del bautismo y simbolizar esa muerte ¿a qué? Esa muerte a mi vieja naturaleza, esa muerte a qué? Esa muerte a mi naturaleza pecaminosa. Yo tengo que ir a un sitio donde haya una tumba líquida y ir sepultarme para hacer ese símbolo bien. Sigue diciendo, fuisteis también resucitados con él. Entonces ahí es que se cumple el simbolismo, cuando yo bajo y me sepultan, y cuando me levantan, que resucito a una vida nueva. Oigan lo que dice, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. El simbolismo del bautismo y su conexión con la muerte de Jesús en la cruz es que mediante el bautismo yo estoy diciéndole al mundo entero, estoy testimoniando, estoy diciendo a viva voz, ¿qué cosa? Que yo estoy muerto a mi pasada vida y estoy ¿qué? Y estoy resucitando a una vida nueva. Aunque sigo siendo el mismo Manuel, no soy el mismo Manuel. Ya tengo una nueva vida en Cristo Jesús. Y ya yo me estoy apropiando por medio de la fe del sacrificio de Jesús en el que imputó mis pecados. Entonces, todo esto significa el bautismo. Y hay algo más que el apóstol Pablo nos dice para aquellos que me digan, bautismo es bautismo. Y no importa cómo lo bauticen, sino lo que importa es que me bautizaron. No, el apóstol Pablo dice en Efesios, oigan lo que dice en Efesios, capítulo 4, versículo 5. Oigan lo que dice, un versículo bien corto. Un Señor, una fe, un bautismo. Tajantemente. Nosotros quedamos comprometidos en que íbamos a presentar lo que decía la palabra de Dios. Por eso nos refugiamos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es bastante clara en la manera en que debemos ser bautizados y el por qué debemos ser bautizados. Así que cuando nosotros decidimos confiar, creer por fe, apropiarnos de la promesa de salvación, de ese sacrificio inmerecido que Jesús nos hizo, de ese regalo que Jesús nos da, nosotros tenemos que hacer las cosas como Jesús lo hizo, como Jesús le ordenó a su iglesia que lo hiciera y como su iglesia lo hizo. ¿Por qué? Porque por medio de este rito bautismal, yo estoy testimoniando a todas las personas que me conocen y al mundo en sentido general
que yo estoy creyendo que estoy muriendo al pecado y estoy saliendo de esas aguas con una nueva criatura en Cristo Jesús. Y me estoy apropiando de esas promesas, de que esos pecados pasados quedaron en esa tumba líquida, que ese Manuel que murió ahí en el agua, ya esos pecados quedaron ahí porque Jesús me perdonó. Y sale una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? Analizamos al principio, Noxet estaba frente al jefe de la tribu. Y el jefe de la tribu le dijo: o abandonas esa fe nueva, o tus hijos van a morir delante de tus ojos. Él sabía que el jefe daba para eso. Pero él dijo: he decidido seguir a Cristo. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Los hijos fueron matados delante de Noxet. Dolor. Agarraron a la esposa y le dijeron: tienes chance de salvar a tu esposa. Aunque mis padres me desherederen, dijo Noxet, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La esposa la mataron delante de sus ojos. Le dijeron: puedes salvar tu vida, tienes el chance de salvar tu vida. La vida antigua la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y Noxet fue matado por su fe. Pero este sacrificio, este martirio, no quedó inmune. No quedó inmune. El jefe se preguntaba por qué ese señor estaba dispuesto a morir, a perder su familia, por alguien que murió hace más de 2000 años en un continente que ni era el de ellos, un extraño. Y eso le fue carcomiendo al jefe hasta que un día no pudo más y entregó su vida a Dios. Gracias a él, a este sacrificio de Noxet, el jefe y las muchas personas de esa tribu que eran bárbaros, que eran despiadados, entregaron su vida al Señor. Esta historia nos llega porque la canción He decidido seguir a Cristo fue inspirada por la historia de Noxet. Esta canción que vamos a escuchar a continuación. Si en medio de escuchar las letras de esta canción, Dios toca tu corazón, decídete a formalizar tu relación con Dios. Creer, hay muchas personas que creen. Creer, la mayoría dice que creen, pero dice que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Jesús hizo todo por ti. ¿Qué tú tienes que hacer por Él? ¿Por qué no formalizar tu relación con Jesús y decirle al mundo que sí, que tú has decidido nacer de nuevo para ser un siervo a la manera de Dios? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No volveremos atrás.
Padre, gracias porque tu palabra es poderosa, Señor. Gracias por toda la previsión que has hecho y toda la provisión de salvación que has hecho, Señor. Cada una de estas personas que están oyendo tu palabra en este momento, tú los tienes en tus manos, Señor. Toca cada uno de sus corazones, Señor. Enséñales lo cerca que estás de ellos y lo que quieres hacer si ellos permiten que tú entres en sus vidas, Señor. Gracias por oírnos. Gracias por visitar estos hogares, por visitar estas vidas. Gracias por tocarnos, Señor. Gracias, Señor, por tu sacrificio, por amarnos antes de que nosotros siquiera te amáramos a ti, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Si entregaste tu vida a Dios, no dudes en contactarnos. Nos gustaría tener una conversación especial contigo. Dios te bendiga.